que agrada a Dios. Si vemos a 2 Timoteo 3, la Biblia chiquita, Segunda Timoteo 3, versículo 16 dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda obra buena. Si leemos otros libros, todos los demás libros los debemos medir con la Biblia. Si algún escrito o idea de personas va en contra de la Biblia siempre gana. La Biblia es la base de la verdad en cual todo lo demás se debe basar. Lo que va en contra de la Biblia lo debemos rechazar. Lo que está en armonía con la Biblia lo podemos aceptar con gusto. La Biblia también es suficiente para salvarnos, santificarnos y guardarnos hasta el final. No necesitamos algo fuera de la Biblia. Y tampoco necesitamos una Biblia más gruesa. Lo que tenemos es lo suficiente. Amén. Si vemos Juan 20, en Juan 20, versículo 30, Juan dice: y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Amén. Lo que está escrito es suficiente para la fe, es suficiente para la salvación. No hay nada que nos falta que no está en la Biblia. La Biblia es suficiente. Y lo bueno es que la Biblia también está entendible. Cualquier persona puede entender la Biblia. Cualquier persona puede entender el camino de la salvación. Los reformadores tradujeron la Biblia en lenguajes comunes para que la gente común la podría leer y así aprender de la salvación. Lo que los reformadores vieron es que la Escritura es la autoridad más alta. Solo la Escritura es la doctrina bíblica, que la Biblia es la autoridad superior de lo que creemos y hacemos. La Biblia tiene todo lo necesario para la salvación y no lo esconde, sino lo revela de una manera entendible para cualquier persona. Cualquier persona puede llegar a entender esto. Y como vemos, la Biblia es la base del cristianismo y la salvación. Amén. Así es. Si tenemos la pregunta ¿qué es sola escritura?, podemos ver que la sola escritura define la función de las escrituras como única autoridad sobre la iglesia. Así como los reformadores del siglo XVI y XVII rechazaron la autoridad del papado y la iglesia romana, los cristianos hoy deben rechazar también toda autoridad extra escritural sobre la iglesia. El papa o la iglesia romana no tienen autoridad como la escritura. Lo que ellos dicen no tiene el mismo valor que lo que dice la escritura. Y lo mismo con el gobierno. Lo que dice el gobierno no es más alto que las escrituras. Ellos no tienen autoridad, sino nomás la autoridad que la Biblia les da. Y la cultura tampoco puede dictar estas cosas de la vida. La cultura no puede guiar a la iglesia, sino la Biblia debe guiar a la iglesia. La cultura no puede dictar lo que es
verdad y lo que es falso, lo que es mentira. Así que si vamos a ver cuántos géneros hay, no vamos a preguntar a la cultura, sino vamos a ver lo que dice la Biblia. Y así podríamos decir muchos ejemplos. La Biblia tiene la autoridad más alta. Esto es lo que descubrieron los reformadores. A esto llegó la reforma. La escritura tiene la autoridad más alta. Y por medio, como estaban convencidos de esto, empezaron a predicar de una forma diferente. El predicar fielmente y el escuchar atentamente la palabra de Dios tiene que volver a ser un acto central en la adoración cristiana. Esto es muy importante. Hasta las opiniones de los pastores no está importante. Lo que yo digo no es importante. Nomás, si digo lo que dice la Escritura, entonces sí tiene autoridad. Lo importante es exponer las Escrituras y de esa manera saber lo que dice Dios. Nuestra conciencia también debe ser dirigida por la palabra de Dios. No debemos medirnos con nuestros vecinos o con nuestros amigos. Nos debemos medir con las Escrituras. La Biblia sola enseña todo lo que es necesario para nuestra salvación del pecado y es la medida por la cual todo el comportamiento del cristiano debe medirse. Esto fue sola Escritura. El segundo punto es sola fide. Esto significa solo por fe. Tiene que ver con la doctrina de la justificación solo por fe. ¿Pero qué es fe? Hebreos 11, versículo 1 lo dice. Ahora bien, a la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe es estar seguro de lo que no hemos recibido todavía. Y fe también es estar convencido de lo que no hemos visto. Es confiar en Dios y sus promesas, aunque no las veamos. Entonces, ¿qué es sola fide? Significa que la salvación es solo por fe. No hay obras que podemos hacer y no hay nada bueno que podemos hacer para merecer o comprar la salvación. La Iglesia Católica Romana enseña que el hombre se salva por fe. Hasta allí sí están bien, pero agregan algo más y dicen obras también. Igual lo hacen varias sectas y todas las religiones más bien. Siempre es algo más que la fe. Pero la Reformación, en la Reformación vieron que nomás es un solo fe, solo Cristo, sola la Escritura. No hay nada que agregar que nos ayude. Convencido de esta verdad, que la salvación es solo por fe en Cristo, personas como Lutero empezaron a predicar y esta reforma de las Escrituras llegó a casi todas las partes del mundo. Llegó a ser un movimiento grande. ¿Por qué? Porque la autoridad de la Biblia, el poder que está en las palabras de Dios se dispersó rápidamente por el mundo conocido. Muchas personas hoy en día todavía tienen esa idea de que si te portas bien o haces cosas buenas, te vas a ganar la salvación. Pero es mentira. Así son todas las religiones. Todas las religiones son a base de obras, excepto el cristianismo protestante. La Biblia nos dice plenamente que ninguna persona es lo suficiente bueno para ganarse la salvación. Nadie es tan bueno para ir al cielo.
Romanos 3, versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. No hay ni uno que es lo suficientemente bueno para ir al cielo. Y Isaías 64, versículo 6 dice, todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Aunque hacemos algo bueno, ante Dios todavía no cuenta. Ante Dios no cuenta porque está sucio de nuestros pecados. Es imposible que nuestras obras nos salven. Por eso decimos que la salvación es solo por fe. Amén. Romanos 4:4 dice, ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Pero al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta como justicia. Fe que salva es cuando una persona confía en Cristo por su salvación y no en sus propias obras. Esto se trata de la doctrina bíblica de la justificación por fe. Esta doctrina separa al cristianismo de todas las otras religiones y sectas. Y si no está esta doctrina de la justificación por fe, no tenemos el Evangelio. Una persona tiene que entender esto para ser salvo. Estamos justificados ante Dios solamente por fe. Si no tenemos esto, no tenemos el Evangelio. Amén. Si ponemos nuestra confianza en nuestras propias obras, no vamos a ser salvos. Cualquier religión, cualquier iglesia que no predica la salvación solo por fe, es una iglesia falsa. La justificación es a través de la gracia solamente, por fe solamente y debido a Cristo solamente. Este es el artículo por el cual la iglesia se mantiene a pie o se cae. El Evangelio declara que Dios ha hecho, el Evangelio declara lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. El Evangelio no declara lo que nosotros hemos hecho para salvarnos, o es al revés. Como lo dijo Lutero, disculpa, si estamos justificados por fe y no por obras, esto no significa que el creyente no va a tener obras buenas. No vamos a ponerlo cabeza abajo. Hacemos obras buenas porque somos salvos y no para salvarnos. El que está salvo con el amor que tiene para su Salvador, le va a seguir. No va a seguir en sus pecados. Como lo dijo Lutero, estamos salvos solo por fe, pero la fe que salva nunca está solo. Las obras lo van a enseñar que algo sucedió en esa persona. Un cristiano va a tener obras buenas por ser nueva criatura, pero no son las obras que le salvan. Son el fruto de la salvación. Esto lo dicen también Romanos 3:28, porque concluimos que el hombre es justificado, ¿por qué? Por la fe, aparte de las obras de la ley. Las obras que hacemos, aunque son obras buenas, nunca nos van a salvar. Lo que nos salva es Cristo, la fe en Cristo. Entonces, sola fide define cuál es el único medio por el cual se puede alcanzar la salvación. Esto es cuando Dios, por su gracia, da fe al pecador para creer en Cristo y ser salvo. Esta fe es el medio. Dios no salva a alguien automáticamente si no cree. Nadie nace salvo. Nadie hereda la salvación.
ni nadie puede salvarse a sí mismo o salvar a otros. Solo la fe salva. Y esa fe es en Cristo. El objeto de esa fe es Cristo. Y esta fe nos es dada por gracia. Ese aspecto fue una de las cosas más importantes de la Reforma protestante. Como vemos, la Reforma se trata de regresar al Evangelio verdadero. Esto fue el segundo punto. Ahora vamos con el tercero, sola gratia. Esto significa solo por gracia. La salvación es solo por la gracia de Dios. ¿Y qué es gracia? Es el favor inmerecido de Dios. No es algo que merecemos. No hemos hecho nada para merecer esta gracia de Dios. Y tampoco podemos hacer algo para merecerlo. Es dado gratuitamente de Dios. La Iglesia romana dice que si el hombre cumple ciertas condiciones, por ejemplo, asistir a la misa, entonces dicen que Dios le da la gracia necesaria para la salvación. Ellos basan la gracia a condiciones de mérito personal. Pero la Biblia dice en Romanos 7:6, dice, pero si es por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Es solo gracia lo que nos salva. No es obras, no hay cosas que podemos hacer que nos meritan algo ante Dios, sino es un regalo, es algo gratuito que Dios nos da, que no podemos ganar. Esto también significa que la salvación es una obra soberana de Dios. La salvación es un regalo de Dios, cual Él da a quien Él escoge para salvar. Tiene que ver con la doctrina de la elección y predestinación. Fue Dios quien nos escogió antes de la creación y no se basaba en algo en nosotros, sino escogió según su voluntad soberana. Voy a leer unos versículos en Efesios 1. Aquí en Efesios 1 y también el capítulo 2 explica mucho de lo que estamos viendo de la Reforma protestante. Efesios 1, versículo 3 hasta 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Antes de crear algo, Dios ya tenía los nombres quienes iba a salvar. En amor nos predestinó ser sus hijos. Como vemos, la salvación es una obra de Dios. La salvación es una obra monergista de Dios. El hombre no contribuye nada para su salvación. Es solo gracia. No es que Dios ha hecho su parte y nosotros el resto. No es el 99% Dios y el 1% el hombre. No, es 100% Dios y 0% el hombre. Romanos 9:16 dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Esto es lo que necesitamos. Necesitamos la misericordia de Dios. Amén. Y hasta la fe no la podemos producir nosotros. Hasta la fe que es necesaria para la salvación nos es dado por Dios. Efesios 2:8 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe,
Y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios. El regalo que Dios da se refiere a la gracia y también a la fe. Los dos son un don de Dios. Amén. Hay un gran contraste entre la salvación por obras y salvación por gracia. De esto se trata la reforma, regresar al evangelio verdadero. Las doctrinas de la gracia como depravación total, elección incondicional, la redención particular y la perseverancia de los santos fueron predicados por todos los reformadores protestantes en todo el movimiento protestante, porque ellos vieron que esto es importante. Ellos vieron lo importante que es predicar esto, que la fe es un don de Dios. La salvación es por la gracia de Dios. Si Dios no nos iba a dar la fe, si Dios no nos iba a dar esta gracia, nadie iba a ser salvo. Porque el hombre está muerto en su pecado. No se puede ayudar solo y tampoco lo quiere. Si Dios no escogiera y no predestinara para la salvación, nadie iba a ser salvo. Todos iban a quedar en su pecado donde más bien les gusta, y así iban a perecer. Por esa razón es muy importante la gracia de Dios. Solo por la gracia es como podemos ser salvos. Es por la exaltación de esa gracia, que es lo único que ha movido a Dios a salvar a los pecadores. Los protestantes abandonaron la confianza en sí mismos y en las promesas de la doctrina romana. No hay una obra humana que pueda ser base de salvación. No hay método o técnica o estrategia que pueda transformar al hombre. Lo que nosotros hacemos nunca va a transformar a una persona. No podemos transformar el corazón de otra persona. Pero por la gracia de Dios, personas pueden ser transformadas. La fe que salva no puede ser producida en el corazón humano. Nosotros no podemos producir esa fe. Dios la da solo por gracia. Entonces, ¿qué es sola gratia? Es que la salvación es una obra soberana de Dios. Como Salmo 3, versículo 8 dice, la salvación es del Señor. El punto número 4 es solos Cristos, que significa solo por Cristo. Solamente por medio de Cristo hay salvación. La salvación se encuentra en Cristo Jesús. Hechos 4, versículo 12 dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Así que reliquias o santos o oraciones intercesoras de otras personas o la iglesia no nos pueden ayudar. Otras personas no nos pueden ayudar para la salvación sino predicar la palabra. No hay santos que nos dan algún mérito para la salvación. No, la salvación es solo por Cristo. 1 Timoteo 2, versículo 5. Timoteo 2, 5. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Cristo es el único camino de la salvación. Y esto lo dijo Jesús en Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay ningún otro camino, no hay ninguna otra idea o cualquier obra que nos puede salvar
sino Jesús. Cristo, ¿quién es? Es el Mesías prometido. Isaías 53:5 lo dice. Pero Él, hablando de Jesús, fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Como ya vimos, no nos podemos salvar nosotros mismos. Todos nuestros intentos fallan por el pecado que está en nosotros. Dios tiene que salvarnos y lo ha hecho por medio de su Hijo. Como dijo Juan Calvino en los institutos de la religión cristiana, dice así: intervino Cristo e intercediendo por nosotros tomó sobre sus espaldas la pena y pagó todo lo que los pecadores habían de pagar por justo juicio de Dios, que expió con su sangre todos los pecados que eran causa de la enemistad entre Dios y los hombres, que con toda esta expiación se satisfizo al Padre. Vemos solamente hacia Cristo para obtener favor divino y amor paternal. Jesús entró al mundo en forma de persona. Tomando cuerpo humano, representó a la humanidad. Él representó a la humanidad como el segundo Adán. El primer Adán cayó en pecado y falló como representante. Por eso todos nosotros nacimos en pecado, porque nuestro representante Adán, el primer Adán, falló. El hombre falló en guardar la ley, pero Cristo es diferente. Él no falló. Él cumplió perfectamente la ley. Amén. El hombre merece la muerte, pero Cristo murió en lugar de nosotros. La ira de Dios, el castigo que merecemos, la tomó Cristo y la llevó en la cruz. El castigo fue puesto sobre Él. Ahora estamos libres de ese castigo, porque Él lo llevó en la cruz. Él es el Cordero sin mancha, quien quita nuestros pecados. Cristo vivió en completa obediencia, y esta justicia es transferida a nuestra cuenta, y así estamos justificados ante Dios. Ahora Dios, si estamos en Cristo, ahora Dios nos vemos como personas justas, personas perfectas, personas que han guardado la ley. Y esto es por Cristo. 2 Corintios 4:21 dice: al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Estamos salvados por su muerte y también por su vida. Amén. La salvación es solo en Jesús, porque consiguió una salvación completa y eterna para nosotros. Ahora Él es nuestro abogado ante Dios. Él es nuestro sumo sacerdote quien intercede por nosotros. Él es el buen pastor quien nos guía, nos guarda y nos protege. En Él estamos perdonados. En Él estamos adoptados como hijos. En Él estamos levantados de la muerte para la vida. En Él estamos justificados y en Él seremos glorificados en perfección. Como vemos, no hay en ningún otro nombre la salvación, solo en Cristo. Cristo es todo. No hay nada que falta agregar para la salvación. Cristo la cumplió. Por eso decimos que la salvación es solo en Jesús, solo es Cristo. Hebreos 7:25 dice: por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Cristo intercede ante Dios por nosotros y Él ha cumplido todo para nuestra salvación. Amén. Y todos estos puntos que vimos se resumen en el último:
O bueno, con todos estos puntos llegamos a algo muy importante, que es el último punto, el quinto, soli Deo gloria. Esto significa solo a Dios la gloria. Solamente se debe dar la gloria a Dios en la salvación de los pecadores. La Reforma recuperó la enseñanza bíblica de la soberanía de Dios sobre todos los aspectos de la vida del creyente. Toda la vida deberá ser vivida para la gloria de Dios. Como la pregunta del Catecismo Menor de Westminster: ¿cuál es el fin principal del hombre? Y la respuesta: el fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Dios y solo Dios recibe toda la gloria en su obra de la creación y también en la salvación. En la creación también estaba la Trinidad. Dios fue quien creó el mundo. El Padre habló al mundo en su existencia, como lo vemos en Génesis 1. El Hijo fue el agente de la creación. Lo dice Juan 1, versículo 1 hasta 3. El Espíritu Santo también tiene un rol en la creación. Lo encontramos en Génesis 1:2. Toda la obra de la creación fue hecha por Dios, por el Dios Trinitario. Entonces, toda la gloria la merece Dios. Y, como ya vimos en los puntos anteriores, Dios merece toda la gloria de la salvación. La salvación viene de Dios. Y solo a Dios se le damos la gloria. Como el hombre no puede agregar nada a la salvación, no tiene nada con que comprar la salvación, entonces toda la gloria debe ir a Dios. 1 Corintios 10:31 dice: entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos debemos tenerlo en mente. El fin de todo es glorificar a Dios. Todo lo que hacemos debe ser para glorificar a Dios. Hemos visto los 5 puntos importantes de la Reforma. Ya son muchos años que se hicieron más populares. Pero queda una pregunta importante. ¿Por qué es importante la Reforma hoy en día? Estamos festejando la Reforma, que sucedió hace más de 500 años. Pero ¿por qué todavía es tan importante? ¿Por qué en estos tiempos modernos no podemos olvidarnos de los 5 solas de la Reforma? ¿Qué pasa si llegamos a perder esta base del cristianismo? Como ya vimos, los 5 solas son la base del cristianismo. ¿Y qué pasa si los perdemos? Voy a leer un artículo respecto a eso. Dice así: cuando en la iglesia la autoridad bíblica se ha perdido, Cristo se ha desplazado, el evangelio se ha distorsionado o la fe se ha pervertido, siempre ha sido por una razón. Nuestros intereses han desplazado los intereses de Dios y entonces hacemos su trabajo según nuestros intereses y como nos plazca. La pérdida de la centralidad de Dios en la vida de la iglesia de hoy es un hecho común y lamentable. Esta pérdida es la que nos permite transformar adoración en entretenimiento. La predicación se convierte a un mercado, fe y creencia en técnicas, ser bueno en sentirse bueno y sentir bien, y fidelidad en éxito o sentimientos de haber obtenido santidad. Como resultado de esto, Dios, Cristo y la Biblia comienzan a tener poco significado para nosotros y no tienen influencia sobre nuestras vidas. Si perdemos los 5 solas de la Reforma, que son la base del cristianismo, vamos a perder el evangelio verdadero. Lo que es importante lo estamos perdiendo.
Hermanos, si vamos a honrar a Dios, vamos a regresar a las Escrituras. Si vamos a honrar a Dios, vamos a reformar a nuestras iglesias a base de las Escrituras. Y también vamos a reformar a nuestras vidas conforme a lo que dice la Biblia. Hay que regresar al Evangelio histórico y bíblico. Y si ya hemos visto reformación en nuestras iglesias, no hay que parar. Siempre hay que reformar. Siempre hay que regresar a las Escrituras. Hemos visto que la reforma sí está importante también para nosotros. Hemos visto que en la historia las personas que representaban el cristianismo fallaron porque no se basaron en las Escrituras. Y lo mismo puede pasar con nosotros si no nos basamos en la Escritura. Tenemos que regresar a las Escrituras y tenemos que basar todo lo que hacemos en las Escrituras. Esto es el mensaje de lo que vimos de la reforma. Y para concluir, quiero hacer lo que hizo la reforma. La reforma regresó al Evangelio. Se trató del Evangelio verdadero. Y con esto quiero concluir con una invitación. Hemos visto de qué se trata la salvación. Hemos visto cómo los reformadores redescubrieron lo que es ser justificado por fe en Dios. Y luego mi pregunta a usted es, ¿has sido justificado? ¿En dónde está tu confianza? Si vas a morir, ¿en dónde te vas a quedar? ¿En qué te confías? ¿Quién te va a ayudar? ¿En qué basas tu salvación? ¿Has puesto tu confianza en Cristo? Si escuchas esto, que el hombre está perdido en sus pecados, y si ves que también estás en esta situación y no te puedes salvar, te invito a que pongas tu confianza en Cristo. Basta de confiar en tus propias obras. No puedes ser lo suficiente bueno para ir al cielo, para ganar favor con Dios. Pon tu fe en Cristo. Pon tu fe en la obra de Cristo, por medio del cual vas a ser salvo. No hay otro camino. Esto es el único camino a la salvación. Y la buena noticia es que todavía estás aquí y todavía puedes ser salvo. Deja tus pecados. Deja los ídolos en cuales confías y pon tu fe en Cristo. No esperes. Pon tu fe en Cristo que te salvará. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la palabra que nos has dado. Te damos gracias que la has cuidado mediante todos esos años. Ya son como 2000 años cuando fue escrito. Y todavía tenemos la misma palabra por la cual tú con mucha fuerza conviertes a personas que están en el pecado, las conviertes para ser esclavos tuyos. Y con gusto te podemos seguir porque nos has salvado, nos has dado vida nueva y queremos llevar este mensaje a nuestros vecinos, a nuestros familiares y así a todo el mundo. Ayúdanos en eso, ayúdanos a reformar nuestras vidas personales conforme a tu palabra. Ayuda que vamos a reformar a nuestras iglesias para que se basen cada día más en tu palabra y ayúdanos a glorificarte en todo lo que hacemos. Usa lo que hacemos para glorificarte y ayúdanos para pensar en esto y ayúdanos para no tener miedo de hablar sobre esto. Vemos el mundo que está oscuro y necesita bastante la luz. Ayúdanos a repartir esta luz de tu palabra. Amén. Amén.